Finalmente se publican las leyes secundarias sobre la situación de protección a las mujeres. Sobre esto lo platicamos en una anterior entrega del Yin Yang Fiscal sobre el decreto del 15 de noviembre en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho a las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de brecha salarial por razones de género. Pues bien, 30 días después, finalmente se da a conocer lo que son las leyes secundarias. ¿De qué se trata? Te lo platicamos a continuación. Este 16 de diciembre se dieron a conocer las leyes secundarias precisamente del decreto del 15 de noviembre en materia de lo que es equidad de género. Ya lo platicamos en una anterior entrega de la brecha salarial y demás. Y derivado de este decreto del 15 de noviembre, pues tenemos finalmente en el Diario Oficial de la Federación, el día 16 de diciembre, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, estos tres decretos. De entrada, el primer decreto, que es en base a la erradicación de lo que es la brecha salarial por razones de género, pues tenemos que a trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe de corresponder salario igual. Esto es en cumplimiento de las obligaciones del Estado para reducir la brecha salarial de género. Se promoverán acciones para erradicar las prácticas retributivas desiguales de conformidad con lo dispuesto en la Ley General para la Igualdad entre mujeres y hombres. Asimismo, por la parte de lo que es eh, la ley, los permisos, en el caso de adopción, las personas trabajadoras tendrán derecho a los permisos maternos y paternos previsto en la normatividad aplicada. Pero esto no es todo, precisamente. Dentro de lo que es estas situaciones de brecha salarial, también tenemos en estado lo que es la Ley General para la Igualdad entre hombres y mujeres, que hace referencia el primer decreto que leímos, y ahí viene precisamente lo que es la brecha salarial de género. Es la diferencia de retribución salarial entre hombres y mujeres por razones de género respecto a la realización de un trabajo remunerado de igual valor. Entonces, en nuestras empresas tendremos que verificar que no se dé esta situación de la brecha salarial de género, que no haya tal diferencia, a igual puesto, igual salario, y también esta parte de igualdad salarial, donde se tiene que remuneración igual por un trabajo de igual valor, sin distinguir el sexo, el género, la identidad de género, el origen étnico, la orientación sexual, la edad, la discapacidad, la condición social, económica, de salud o jurídicas, entre otras. Y de ahí lo que también es la discriminación. Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción o omisión, con intención o sin ella, tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos. Empieza precisamente a mencionar todo lo que son libertades, igualdades sustantivas, como en las esferas sociales, culturales, educativas, políticas, institucionales, laborales o de cualquier otra. Y también sobre la distinción, exclusión o restricción o preferencia cuando sea por motivo de origen étnico nacional, color de piel, la cultura, sexo, género, edad, discapacidades, condición social, económica, de salud, jurídica, embarazo, de lengua, idioma, creencias religiosas, espirituales, apariencia o condición física, características genéticas, situación migratoria, entre otras, ¿no? Asimismo, se tienen que promover iniciativas en políticas de cooperación para el desarrollo de mecanismos de participación igualitaria entre hombres y mujeres en los ámbitos de la economía, toma de decisiones de la vida familiar, de cuidados, social, laboral, política, deportiva, cultural y civil. Esta política nacional en materia de igualdad entre hombres y mujeres tiene que fomentar la igualdad entre ambos en todos los aspectos, el establecimiento de medidas tendientes a erradicar en todos los ámbitos de la vida profesional y laboral
tales brechas salariales de género, promover la igualdad precisamente sobre algún tipo de erradicar toda discriminación que se tenga y diseñar políticas públicas. Asimismo, dentro de lo que es precisamente la parte del trabajo, pues se tiene que las autoridades, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito del empleo, así como situaciones de ofertas laborales, formación y promoción profesional, condiciones de trabajo, incluidas las retributivas, y en la afiliación y participación de organizaciones sindicales, empresariales o en cualquier organización. Por lo tanto, tendrán que promover la revisión de los sistemas fiscales para reducir los factores que relegan la incorporación de las personas al mercado de trabajo, fomentar el acceso al trabajo de las personas que debido a su sexo o género están relegados de puestos directivos. Esto es para contribuir a disminuir y erradicar la brecha salarial de género, reducir y erradicar la brecha salarial y la segregación de las personas por razón de su sexo o género en el mercado de trabajo, y expedir certificados de igualdad laboral de género y no discriminación y operar un padrón nacional de centros de trabajo certificados en materia de igualdad laboral y no discriminación. Esto es algo que debemos de considerar en la parte laboral. Y dentro de lo que es la parte de la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, pues se tiene precisamente que se tendrá que atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, así como los principios y mecanismos para el pleno acceso a una vida libre de violencias, así como garantizar el goce y ejercicio de sus derechos humanos y fortalecer el régimen democrático establecido en la Constitución. Sobre esto, las federaciones y las entidades federativas deberán contar con fiscalías especializadas para atender los delitos relacionados con violencias de género en contra de mujeres y centros de justicia para las mujeres. Adicionalmente de esto, se tiene el transitorio de que en las entidades federativas se tendrá que homologar a estas situaciones federales, ¿no? También es otra situación que caminará más adelante, ¿no? Para garantizar el derecho a una vida libre de violencia, se crea un registro nacional de medida u órdenes de protección de las mujeres, adolescentes, niñas y niños como un instrumento de política pública tendiente a la erradicación de las violencias en contra de las mujeres, adolescentes, niñas y niños. Y esos registros precisamente será para que se tengan medidas y órdenes de protección. Sobre este levantamiento de medidas, dependiendo a la naturaleza de las mismas, se tendrá que acreditar fehacientemente su cumplimiento a través de la incorporación de las políticas públicas o de legislación y o de la disminución sostenida de violencias identificadas en las declaratorias de alertas de violencia de género contra las mujeres. Sobre las medidas u órdenes de protección, será a través de oficio o a petición de parte por las autoridades administrativas, el Ministerio Público o los órganos jurisdiccionales competentes. Dentro de las que son estas medidas, tendrán que implementar algunos principios donde serán estas órdenes de protección, donde podrán solicitarse en cualquier entidad federativa distinta a donde ocurrieron los hechos. Asimismo, para garantizar la efectiva protección de las mujeres, adolescentes, niñas y niños conforme a los principios rectores de las medidas u órdenes de protección. En caso de peligro inminente o extrema urgencia, el Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, podrá determinar la desocupación inmediata. Escuchen bien, se podrá determinar la desocupación inmediata de la persona agresora del domicilio conyugal o de pareja, independientemente, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble. Esto es, no importando quién sea el dueño de la casa, aún en los casos de arrendamiento del mismo. Es una orden de protección importante, precisamente para que se tenga la seguridad de la persona que se está haciendo
violentada o una situación de peligro, ¿no? Asimismo, se tiene un capítulo sobre este Registro Nacional de Medidas y Órdenes de Protección. Es no solamente a mujeres, es a adolescentes, niñas y niños, precisamente como será el registro, y entre otras situaciones administrativas de coordinación y de políticas de salud que se deberán implementar precisamente para poder tener medios de defensa, justicia, ante lo que es esa situación de violencia contra las mujeres, ¿no? Y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares también, entonces, se deberán adoptar medidas provisionales que estimen convenientes sobre conductas violentas o emisiones graves para salvaguardar la integridad de niñas, niños, adolescentes y mujeres. Asimismo, el tercer decreto que compone varias leyes secundarias, tenemos el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en materia de medidas de protección y derecho a las mujeres libres de violencia. Esto es para dar un tratamiento de lo que es la parte supletoria de la Ley General de Acceso a las Mujeres libres de una vida de violencia. Y sobre esto se invoca a la función de la seguridad pública para que por conducto de las instituciones policiales de procuración de justicia y instancias encargadas y de aplicar las infracciones administrativas de supervisión de medidas, órdenes de protección para mujeres, adolescentes, niñas y niños, y de medidas cautelares de suspensión condicional de procedimiento de responsabilidades de prisión preventiva y ejecución de penas. También se pone una base de datos relativo a lo que es el manejo para el Registro Nacional de Medidas y Órdenes de Protección de las mujeres, adolescentes, niñas y niños, y en coordinación con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una libre vida de violencia y el Código Nacional de Procedimientos Civiles. Como podremos observar, la legislación sobre que se cuentan con estos nuevos registros y demás, pues se tendrá que prever pues, recursos, precisamente ver las adecuaciones en los marcos legislativos, también en las situaciones que estamos platicando estatales, y pues todas estas leyes secundarias, ahorita lo vimos muy rápido, que son 7, pues se tienen para promover la igualdad sustantiva, la perspectiva de género, el derecho a las mujeres de una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial por razones de géneros. Por lo tanto, te invitamos a que primero se difunda ese nuevo marco jurídico de protección a las mujeres y en las empresas, con el tema ya hemos platicado en otras entregas de la sostenibilidad, pues lo que es la brecha salarial sobre esta desigualdad que se tiene en algunos puestos, que no es el mismo salario por el mismo trabajo que corresponde, ¿no? Sin lugar a dudas, el tema de las leyes secundarias todavía se tendrá que desdoblar, pero pues ya tenemos tanto en materia constitucional como en estas leyes secundarias todo este marco jurídico para protección de las mujeres. Te invitamos a que difundas este nuevo marco y que se platique al respecto y obviamente aquí dentro del Think Tank Fiscal pues te daremos lo último en novedades constitucionales, laborales, entre otras, ¿no? Por esto este marco es muy importante y te estamos invitando a que lo difundas. Por lo tanto, te invitamos a que nos sigas escuchando, viendo dentro del Think Tank Fiscal para que estés debidamente actualizado e informado. Saludos. Facebook. Despachortega.doa. Fanpage. Yin Yang Fiscal. Twitter. Ramón Ortega. Instagram. Despacho Ortega. TikTok. Simplemente el conta. Página web. www.doamx.com